Bueno, nosotros más temprano, con Damari le estábamos contando una charla que una joven monja, Carla Zapulla, dio ayer en el monasterio San José de 9 de julio, en el marco de de lo que significa la beatificación de Eduardo Pironio. Bueno, y una de las cosas que ella dijo, yo conocí a Pironio, por primera vez me habló el padre Pedro, por el padre de Travesed, que tuvo muchos años en 9 de julio, que la gente lo recuerda con mucho cariño y con mucho amor, al igual que en Trenquelauco y en otros lugares donde estuvo. Bueno, vamos a ir a hablar directamente ahora con la monja, con la hermana Carla Zapulla. Zapulla, Mm. si parlamo italiano. Buongiorno por la mattina, entonces Carla Zapulla. Vamos a hablar en criollo de Carla Zapulla. Buen día, Carla. Gustavo Tinetti desde Cadena Buen 9. día, Bueno, buen día. al final, ¿cómo te gusta que te pronuncien? ¿Zapulla, Zapulla? ¿Cómo? Mira, me gustan los dos, no tengo problema. No, viste, porque el apellido hay que respetarlo con... que- Sí, 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 no, como cuando vivía mi papá era Zapulla, ahora también Zapulla, no hay problema. Cualquier, y, en Italia, cualquier forma. y en Italia, ¿cómo te Mm. decían? Zapulla. Sí, 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 ahí Y, y claro, no había error. tal cual, tal cual. Bueno, sos de Trenquelauquen, Sí, nacida y criada en Trenquelauquen, y ya muy joven te fuiste sí, a Roma, a Italia. a Italia, no estuve en Roma. Ah, perdón, a Italia. ¿Estuviste en la zona de Palermo? ¿Por dónde anduviste? No, no, mi formación fue sobre todo en el norte de Italia, cerca de Milán, Ah, y después también en un poquito en el centro. También estuve en Roma, pero poco tiempo, porque fueron 16 años, así que viví en varias comunidades. bien. Y ahí esencialmente la tarea que realizaste fue de formación, de servicio, ¿por dónde pasó? Sí, sobre todo hice un itinerario formativo interno a la congregación y bueno, y también eh, pude estudiar teología. Pero al mismo tiempo nosotras mientras estudiamos vivimos siempre en las comunidades donde estamos y podemos hacer eh, servicios en la parroquia. Bueno, yo estuve generalmente viviendo en parroquias, ayudando en la pastoral, colaborando. Mira qué Así que interesante. Bueno, ¿y cómo? estudio y trabajo. Bien. Bueno, ¿y cómo aparece Pironio en tu vida? A través de Pedro y que... Bueno, un poquito lo que... Claro, él en realidad desde adolescente escuchaba esa palabra en la boca de ese nombre en la boca de Padre Pedro, pero él ya había fallecido porque Pironio falleció en el 98, así que en mis años de adolescencia ya era un recuerdo agradecido de esa presencia a través de mi párroco, de Pedro Traveset, y después lo fui conociendo, bueno, en los primeros años de formación a través de algunos textos de su biografía, y últimamente tuve que estudiar con más profundidad su vida y su pensamiento y sus textos porque hice la tesis sobre el cardenal. Me Bueno, recibí hace un año con esa tesis. bueno, Pironio es de esta diócesis de la que vos sos parte, la diócesis de Santo Domingo de Sí. Guzmán. Y cuando eras chica de Pironio ni idea, como le pasa a los chicos de 9 de julio. O sea, No, no, no. Pironio es de 9 de julio, pero ni idea. Sí hay familias de acá Pironio y le resulta ahí a lo mejor, che, ¿y Carlos? ¿De qué me están hablando? ¿De Carlos, del que vive? No, no, de Eduardo, Tal pero... cual. Bueno, y vos lo estás empezando a hacer redescubrir a todo el mundo, no solo en 9 de julio, sino en la región. En realidad fue ayer la primera vez que tuve la oportunidad de compartir un poquito, pero bueno, ahora preparándonos a la beatificación seguramente acá en Trenquelauquen voy a poder compartir también con la comunidad. Así, sí, fue ayer como el primer momento después porque hace un año regresé de Italia y bueno, y es providencial también para mí que llegué justo para este camino
de preparación a la beatificación. Bueno, ¿y qué fuiste descubriendo de Eduardo Piroño que nos puedas contar y que sobre todo las generaciones? Yo acá estoy trabajando rodeado de jóvenes. Se mira la cara como diciendo, ¿y Piroño? Qué lindo. ¿No? Entonces, En realidad yo, fui descubriendo leyendo textos que no tenían referencia directa a él, fui descubriendo que fue alguien significativo para la historia de nuestra iglesia latinoamericana y después universal. Repito, a través de textos que no eran directamente referidos a él, pero iba apareciendo su figura, su nombre. Y ahí fue cuando me empecé a entusiasmar y a interesar y seguí profundizando hasta que, bueno, para mí, hasta descubrir que realmente fue muy significativo en la historia de la iglesia latinoamericana de estas últimas décadas. Y bueno, y después también para la iglesia de todo el mundo. Yo creo que una de las cosas lindas de Piroño fue que se comprometió con la realidad de su hora, de su tiempo, sin jamás evadir o huir de esa realidad, pero con una mirada muy profunda, muy creyente. Entonces, bueno, tenía esa capacidad de estar en esas realidades, pero dando, como sabemos y como lo conocemos, dando una mirada de esperanza, una palabra de esperanza. Eso creo que es todavía importante para nuestro hoy. mirá qué interesante, ¿eh? Qué fuerte en este momento tan particular que se vive en la sociedad universal, no solo de Argentina, ¿no? Y que uno está mucho más conectado hoy por el WhatsApp, por las redes sociales, estamos como más integrados. Incluso Sí. hasta el idioma ya no es barrera tampoco, porque en los buscadores ya podés traducir Uh-huh. rápidamente todo y entonces te conectás con mucha más simpleza y sencillez. En el año 78, bueno, este medio de comunicación tiene 50 Sí. años, por eso te pongo un poco en contexto. En el año 78, Piroño ya estaba en Roma, venía a la Argentina, venía 9 de julio, y por entonces le hicimos una nota para este medio, nosotros Mira. muy jovencitos. Y el padre Piroño de entonces nos marcaba el camino de la esperanza, todo el mensaje era el camino de la esperanza. Paralelamente a ello, se hablaba de Piroño en América Latina, los medios de América Latina, cuando uno buscaba algún diario, sobre todo en los kioscos, que era el referente, hoy tenemos todo por Google, hablaban de el futuro Papa de la Esperanza, ya lo candidateaban a Papa para la Esperanza, porque fue justo en la transición de Pablo VI a Juan Pablo I y después, bueno, viene Juan Pablo II. Sí. Y en ese interín él aparece el 9 de julio a visitar a su familia. Nosotros le hicimos la nota en la casa de la hermana. eh, Sí. y conjuntamente con ello, él nos hacía esta referencia, además de facilitarnos con los miedos que uno tenía en aquel momento para hablar con lo que significaba ya Piroño. Bueno, él nos facilitaba ese diálogo y nos dejaba ese mensaje que vos ayer llevabas como hilo conductor en todo ese relato. Le recomiendo, ahora un paréntesis, a aquellos que en el canal de YouTube está la charla de la hermana Carla Zapula, y de esa manera iba mostrando ese camino. Y ya cuando sonaba con mucha fuerza, nosotros que teníamos alguna llegada al padre Fernando, hoy el monseñor Fernando Berger, yo nunca me voy a olvidar de eso. ¿Y Fernando? Le digo, ¿hay posibilidades de que sea Papa Piroño? Me dice, en la historia de la iglesia, nunca me voy a olvidar lo que me dijo, en la historia de la iglesia, el que entra Papa al cónclave, sale cardenal. Como diciendo, todos los que ponen en los medios de comunicación, seguramente eso no van a hacer. Y yo después seguí con atención los sucesos y se iba dando
ese mensaje de Fernando. Y, no- y Es nos, cierto. y nos pareció a nosotros con Bergoglio, que nos sorprendió el mundo. Tal cual. Bueno, pero más allá de esta anécdota, el tema de fondo es el mensaje que ese hombre fue dejando en la iglesia y a la gente, ¿no? Que era un hombre muy Sí, sencillo. sí, sí. Sí, sí, muy, muy cercano, muy profundo y tal vez, bueno, algo que no, se nos pueda escapar a nosotros que somos tan cercanos a él por compartir la misma tierra y la misma historia es lo que él significó para otras tierras y para la Iglesia Universal, ¿no? Es como que por ahí tenemos más un recuerdo de un Piroño cercano que visitaba 9 de julio en el verano, que tenía una linda familia, seguramente los 9 julienses conocieron a su hermana Zulema, pero bueno, es lindo también aprovechar de este tiempo para conocer a todo su mensaje y su tarea eclesial. Eso también es muy lindo. Sí, y además su lema era como la puerta para llegar a Eduardo, ¿no? Eh, Sí. bueno, yo se lo voy a transmitir, nos decía su lema. Cuando, pero con mucho, me sonrió, pero con mucho cariño detrás de eso, ¿no? Con mucha Sí, sí, comprensión. son, eh, así que cuentan con mucha amabilidad y siempre mucha sencillez. tal cual. Si vos ahora a los jóvenes, bueno, quienes te están escuchando, no sé si habrá muchos jóvenes, pero seguramente sí, los padres se van a estar ocupando de después, y hay muchos padres jóvenes. Si tuvieras que darle una pincelada de Piroño para que entiendan por qué este hombre es santo, porque este hombre, bueno, tiene tanta relevancia hoy, no solo en la Argentina, en la iglesia y en el mundo. ¿Mm? Sí. ¿Qué le dirías después Eh, de todas las historias que has ido leyendo de él y sobre todo los escritos, que son los mensajes profundos para la iglesia? bueno, yo creo que para un joven o para un cristiano, para un ciudadano, creo que la herencia de Piroño para nuestro hoy es esa que es la de haberse comprometido sin indiferencia con los hermanos. No era indiferente y con la realidad él sentía el dolor, a veces decía el peso, siento el peso en mis espaldas, decía, de la realidad bueno, él percibía con profundidad, ¿no? Las divisiones, las injusticias y proponía un camino de libertad, pero fundado en la libertad que regala el Señor, ¿no? Que regala a Cristo. Qué Yo interesante. creo que esa unidad, ¿no? Que él presenta, que tiene raíces muy profundas en el Evangelio y que desde ahí entonces puede proponer una libertad, una paz y una justicia verdadera, no a través de la violencia o de la agresividad. Creo que eso es muy actual hoy. A veces como que los recursos y los modos para encontrar esa paz que tanto queremos o esa justicia o ese bien común que tanto deseamos para Argentina y para el mundo. Queremos eso, pero los medios y las formas no están en sintonía. Estamos acostumbrándonos, normalizando la violencia, la agresividad. Y bueno, Piroño tenía sus raíces en el Evangelio, en el Señor. Desde ahí, desde ese encuentro tan profundo que él tenía, podía beber al agua de la paz verdadera, de la libertad verdadera. Y entonces, bueno, fue un hombre de reconciliación, de encuentro, de diálogo. Pudo acompañar a los papas, a Pablo VI y a Juan Pablo II, en tareas arduas. Y bueno, y también, por ejemplo, como sabemos, en el encuentro con los jóvenes, él impulsó fuertemente las Jornadas Mundiales de la Juventud y creo que el mensaje fue ese, que solo desde Cristo se pueden abrir caminos de libertad y se puede ver con esperanza la realidad de hoy. Te escucho con atención porque hoy es el Día Internacional para la Tolerancia.
Y fíjate Ah, vos, mira, ¿no? Sí, y por eso, mirá cuánta coincidencia. qué Y, lindo. Sí, aprender, bueno, él era muy amable, muy sencillo y bueno, creo que también eso, ¿no? Volver a esa amabilidad, a esa mirada misericordiosa. Creo que todo, bueno, ahora no podríamos ir a los detalles de toda su vida o a todas no, no, sus... no, pero por eso te decía una pincelada que nos sirva como punto importante de referencia, ¿no? Sí, Ese, y es lindo que Piroño nunca se desentendió de lo que estaba pasando, porque a veces nos pasa a los cristianos que por, por estar unidos al Evangelio y a la fuente de la vida nos olvidamos de los hermanos, ¿no? Como que no logramos esa unidad. Y creo que Piroño en eso es ejemplo y nos puede inspirar. bueno, y también me viene a la memoria que a lo mejor inspirado en Pironio como hilo conductor, o Francisco dijo, bueno, pongamos la iglesia en salida, como diciendo, vamos a atender las necesidades de Sí, la gente. Parecería ser eso, ¿no? También. sí, es muy interesante también mirarlos juntos, a Francisco y a Eduardo Piroño. Hay muchas cosas de Francisco leyendo sus textos, sus exhortaciones, sus encíclicas, que me recuerdan al cardenal Piroño, así que eso también sería interesante, otra pista para profundizar. Es muy lindo ver cómo el espíritu sopla y va soplando en los hombres y en las mujeres de Dios, llevándonos por los mismos caminos. Eso es algo muy lindo. Y en Francisco encontramos muchas cosas que ya estaban reflejadas y escritas por Piroño. Claro, pero ahora le da otra dimensión Francisco por la llegada que tiene al universo, ¿no? Sí, Y seguramente está tomando cosas de su coterráneo. ¿M? De- sí, es la iglesia argentina que camina en esta historia y bueno, y va dejando huellas en los hombres y en este caso en uno de ellos que ahora es el pastor universal, así que es lindo también ver eso como somos parte de esa historia. Bien. Bueno, este puede ser el entendimiento y el camino al 16 de diciembre a Luján. Ir comprendiendo a Así Pironio. es, ¿Hola? Bueno. sí, sí, Ah, te decía que puede ser el camino al 16 de diciembre a Luján. exacto. Bien. Carla, queremos agradecerte este gesto de estar hoy en Despertate, este mensaje que estás dejando a los nueve julienses a través de Cadena 9 y Máxima, y la gratitud y también, bueno, les recuerdo que en el canal de YouTube de Cadena 9 pueden ver todo el mensaje que anoche has dejado en la iglesia del Carmelo de 9 de julio, que tiene 60 años ya cumplidos en mayo pasado. Fíjate vos. Una alegría para mí. Y Pironio permanentemente visitando a las monjas y con mensajes muy esperanzadores constantemente. Así es. Y bueno, y fue impulsor de ese Carmelo con el padre, que es muy jovencito. Ujú. Hay, Me hay, contaron las hermanas. hay toda una historia atrás también. Sí. Bien, Carla, muchísimas gracias por el gesto. Bueno, gracias. Te deseamos Gracias lo a ustedes. mejor Gracias a... y que Dios te bendiga, ¿eh? Muy amable. Bueno, que Dios los bendiga a ustedes.